A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. La butaca de al lado. Con Miguel Cane. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches o en el momento en el que ustedes sintonicen este podcast. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, y es un placer estar con ustedes en La Butaca de Al Lado, que es el podcast donde nuestros invitados descubren a su espectador interno. Y vamos a platicar con una gran figura, no solamente de las redes, no solamente de los medios, sino también en el ámbito de la economía y del comentario político. Y además es un amigo al que yo estimo mucho. Es un excelente escritor. Me refiero, por supuesto, a Macario Schettino. Es un placer, Mac, tenerte aquí. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias por invitarme para platicar contigo, aunque yo cinéfilo no soy. No, pero eres un buen espectador y eres muy observador, eres muy atinado, y por eso cuando estaba planificando a quienes quería invitar a esta nueva etapa del podcasting en el que ando ahora aquí en Fluxus, pensé que quería invitarte para que platicásemos de una película que además va a volverse a poner de moda en estas fechas, porque ya viene la muy anticipada segunda parte, también con el mismo director y el mismo equipo de producción, y 24 años después del original, 25 años después de que se rodó Gladiador, de Ridley Scott, que se estrenó en mayo del año 2000. Ya hace un montón, pero que fue una película que en su momento fue como el regreso a esas grandes películas épicas de los años 40, 50, 60. Estoy pensando en cosas como Ben-Hur, de William Wyler, Sinué el Egipcio, Quo Vadis, todas estas películas que solían llamarse de romanos, o en España les llaman peplum, porque los escenarios se hacían con papel cartón. Aquí la novedad con Gladiador fue que los escenarios se hicieron por computadora. Fue la primera película que utilizó realmente estos efectos visuales para recrear lo que era la antigua Roma. Y Ridley Scott estaba encantado de hacer esta película, que en cierta forma está inspirada en personajes históricos, pero en realidad es una ficción. Aunque Tú me dirás si estoy en un error, pero muchas veces la ficción parece, no solamente está inspirada en la realidad, sino que muchas veces la realidad acaba imitando también a la ficción, ¿no? Y en este caso es además muy simbólico, porque siento que Gladiador tiene vasos comunicantes con ciertas cosas que han venido sucediendo en el mundo de cuando se estrenó en el 2000 ahora a 2024. Hay muchas cosas alrededor del mundo, en México también, muy específicamente, como que reflejan un poco lo que está sucediendo, más que lo que ocurría, por ejemplo, si lo pensamos, había 40 años de distancia entre Espartaco, de Stanley Kubrick, y Gladiador, de Scott, que tienen como que esa misma temática, el Imperio Romano, bla bla, pero hay algo que a mí me intriga un poco, y antes de hablar de la película per se, es ¿qué opinas tú acerca de esto que mencionaba yo de si es verdad o será que los operadores, o será que los operadores políticos alrededor del mundo hacen bien su tarea y ven películas porque como es casi
calcado en algunos aspectos, ¿no? Bueno, los seres humanos seguimos siendo los mismos en los últimos miles de años, entonces Sí. vamos a enfrentar el mismo tipo de circunstancias y reaccionar de manera parecida. Lo que ha cambiado en el tiempo es las estructuras sociales que hemos construido para evitar que haya personas que actúan de una manera demasiado dañina para la sociedad en su conjunto. Eso es justamente lo que estamos viendo fallar en tiempos recientes. Luego, si quieres, platicamos. Sí, por supuesto que quiero. Sí, señor. Ocurre una cosa curiosa ahorita que comentabas el parecido con Espartaco o Ben-Hur o con... el caso de Espartaco es un poco distinto, pero Quo Vadis, Ben-Hur, etcétera, son novelas originalmente asociadas a la cuestión religiosa. Así es. Y su reproducción en películas, que fueron películas extraordinarias, que yo vi de niño, eran para eso, para fortalecer esa idea. ¿Cierto? Esta de Gladiador, no. Esta es algo totalmente separado de la cuestión religiosa. Es más política, ¿no? Es totalmente política, yo creo. Bueno, la historia de amor y cosas por el estilo, pero se trata más de eso, ¿no? Sí, señor. Entonces es muy distinto. Y esto es importante para entender la gran distancia que hay entre el periodo previo a 1968, que es cuando se hicieron estas otras películas que tú mencionas, y el periodo posterior. Cuando se graba Gladiador 99 para presentarse en el 2000, a mí me gusta usar ese año como referencia del cambio en tecnología de comunicación, Sí. porque en ese año aparece por primera vez Big Brother en su versión holandesa. Es verdad. Y ese para mí es el primer caso de un medio masivo interactivo. Sí. Aunque era por teléfono y demás, es la primera vez que el público empieza a tener una relación con cómo se va a ir llevando a cabo un asunto masivo. Mediático, sí, señor. Y esto es lo que hoy se ha transformado de manera brutal con las redes sociales. Ahora ya no hay que ser por teléfono, sino todos intervenimos. Y el gran brinco de esta nueva tecnología ocurre en 2006 con la invención de las redes sociales actuales, Sí. Facebook, 2007 con la invención del teléfono inteligente, Así es, y la aparición de Twitter. la gran recesión. Sí. Y eso es lo que cambia el mundo. Entonces, en ese sentido, Gladiador, que en el momento que aparece no puede uno hacer una relación directa con los políticos, después de 2008 empieza a tener esa relación más cercana con lo que vemos todos los días. Eso es algo bien interesante porque ahora que va a salir Gladiador parte 2, que es la historia protagonizada ahora por Paul Mescal y Pedro Pascal, que suena, hasta rima hacen los nombres, estos dos actores que se pusieron muy muy de moda, que es básicamente la continuación directa de la historia, confirma algo que ya se había planteado en la original, la cuestión de trama. Esto no es un spoiler, en el tráiler se confirma, ya que en el tráiler de Gladiador parte 2, que el personaje de Lucius, que va a ser el personaje interpretado por Mescal, es el hijo de Maximus y Lucila, que, como recordarán, en la historia original, Máximo había sido casado, tenía familia, y la pérdida de su familia es la que lo lleva a hacer todo esto de una manera involuntaria, en cierta forma al principio, convertirse en un gladiador y después buscar derrocar al nuevo tirano. Él y Lucila habían tenido una relación amorosa antes de que él fuera casado, antes de que él fuera general, y incluso antes de que el emperador fuera emperador, y él había tenido una relación con Lucila, la medio hermana del emperador, y el hijo que había tenido Lucila era la paternidad no se conocía, era Máximo, y entonces ahora Lucio va a ser hijo de Máximo, y en parte esa va a ser una parte de la trama, lo que se sabe, y Scott ya lo confirmó, así que no estamos haciendo realmente ningún spoiler, pero Scott hablaba precisamente acerca de esto, ¿no? De que el clima, que cuando se estrena Gladiador,
son las controversiales elecciones en el año 2000 en Estados Unidos, Gore contra Bush, y él no quería afirmar que pudiera haber habido un fraude electoral como se ha especulado desde siempre por parte del Partido Republicano, o si realmente había sido el voto duro del estado de Florida lo que había ganado a Bush, pero que era casi irónico ver que su película en cierta forma había presagiado la llegada al poder de un presidente que había sido muy nocivo para los Estados Unidos en un periodo histórico muy convulso. Recordemos que fue el periodo en el que ocurrió, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, y de ahí sus sucedáneos, la guerra contra el terror, la guerra en Irak, la intervención en Afganistán, etcétera, etcétera, que en cierta forma sus consecuencias siguen siendo ecos hasta el día de hoy. Y que era muy curioso que era como si hubieran presagiado la llegada de un presidente incompetente o de un líder egomaníaco, pero no muy hábil, y toda su caterva al poder. Entonces eso me hizo pensar mucho. Eso me hizo pensar mucho en que en realidad las cosas siguen siendo un poco más o menos así. Tenemos el caso de Putin en Rusia, y también lo ocurrido aquí durante el sexenio de 2018-2024. No puedo decir qué va a pasar en el presente sexenio, porque aparte de que nos piden encarecidamente muchos frentes que otorguemos el beneficio de la duda, es demasiado pronto en un sexenio como para saber qué es lo que realmente va a ocurrir, aunque yo sé que tú y yo pensamos que en realidad va a ser una continuación directa de lo que ya vimos. Pero el personaje de Joaquín Phoenix es este emperador que asciende al poder de una manera tumultuosa, por así decirlo. ¿Sientes que hay paralelismos entre este personaje y otros que se encuentran ahora en cabezas estratégicas de poder alrededor del mundo? A ver, primero una opinión personal que a lo mejor no te gusta mucho, y a los amigos del auditorio tampoco, pero creo que es importante. Las personas que se dedican al arte suelen opinar mucho de política, y sus opiniones no deberían ser importantes porque no saben nada especial del tema. Exacto. Creo que tienen la misma validez que la opinión de otras personas. Todas las opiniones pueden escucharse, pero no tienen un peso significativo. Entonces, la idea de Ridley Scott de que podría ser algo parecido, cómodo a Bush Jr., no tiene sentido. Es decir, cómodo era realmente un problema. Bush puede ser incompetente o haberlo sido. Tuvo, digámoslo así, para poderse reelegir, la fortuna del asunto de las Torres Gemelas, que le dio mucho apoyo. Hay muchas cosas negativas que decir de Bush, pero no hay nada comparable entre él y Trump, por ejemplo. Por ejemplo, Trump es un personaje mucho más parecido a Cómodo. A Cómodo, porque son personajes realmente siniestros. Sí, y muy peligrosos para el funcionamiento de la sociedad en la que están. Cómodo llega al poder porque pues era el hijo de Marco Aurelio, que era el anterior emperador. Sale en la película, ¿no? Claro, sí, aunque Marco Aurelio no fue asesinado por su hijo, porque mucha gente piensa que sí porque lo vieron en la película, pero no, él murió por causas naturales. Además, ni siquiera murió en Roma. Eso dijo Cómodo, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que sí es que ni siquiera murió en Roma. Eso sí es cierto. Sí, bueno, ya en esa época varios de los emperadores ya no son romanos nacidos en Roma. Exacto. Son romanos por ser ciudadanos, pero son de otro lado, ¿no? Esta dinastía que es la de los grandes emperadores, que empieza propiamente hablando con Nerva, pero el primero importante es Trajano. Sí. Pues él es español, mano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, todos ellos son de fuera. Yo no sé si efectivamente se murió Marco Aurelio por las buenas o por las malas, pero sí se murió. Bueno, yo hice mi tarea y me puse a averiguar, y ostensiblemente murió a consecuencia de una epidemia que recorrió el Imperio Romano, y murió en lo que hoy es la actual Austria, en lo que es la actual Viena. Entonces
Que es donde ocurre la batalla. Así es. Entonces ahí sí murió, efectivamente. Sí. Que si fue la epidemia o si fue Cómodo, pues está difícil saber, la verdad. No, pues ahora sí que no tenemos, y se puede especular. ¿no? Es que hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, Domiciano sí parece haberse encargado de su hermano Tito, que era emperador, y sí se lo ejecutó, dicen. Y entonces a Domiciano luego se lo ejecuta su esposa con apoyo de la guardia, que es lo mismo que le pasa a Cómodo al final. Se supone que es la esposa organizándose con la guardia quien se ejecuta a Cómodo. Cómodo es un personaje negativo, realmente, sobre todo comparado con los 4 Césares previos o Augustos previos, que son todos muy buenos. Marco Aurelio, de hecho, hoy es muy famoso porque pues ha regresado la idea de estudiar cómo vivir mejor y que la filosofía nos ayude. Y pues él es el máximo representante de los estoicos en Roma. El anterior gran estoico famoso es Séneca, que él es contemporáneo, bueno, vive en el tiempo de Nerón. Nerón es una especie de su alumno, y Nerón es el que le ordena que se suicide a Séneca. Sí. Entonces ahora son más o menos famosones por esa razón, ¿no? ¿Ven ustedes por qué quise invitar, perdona, querido Macario, ven ustedes por qué quise invitar a Macario? Porque realmente es alguien que sabe de la historia y de todo el contexto que la película nos presenta, porque nos la presenta como un gran espectáculo épico, que también era lo que trataba de rescatar Scott. Él también creció viendo esas películas de las que hablábamos, era un niño cuando vio Espartaco, pero después decidió hacer esta mezcla de gran espectáculo con comentario sociopolítico. Y es cierto, la referencia a la que hago alusión era una entrevista que dio él en 2006. Entonces esto es muy anterior a siquiera que Trump levantara la cabeza. Y entonces en ese momento se consideraba a Bush Jr., o AW, como algunos le llaman, como de lo peorcito. De lo peorcito, pero pues es como aquí, ¿no? Considerábamos antes a Carlos Salinas de Gortari como lo peor que le pudo haber pasado. Al menos las clases medias así lo considerábamos. Y ahora estamos pensando en el salinato 1988-94 como los Golden Days, ¿no? Porque es terrible. ¿Tú sientes que entre Cómodo y sí voy a decir su nombre, no tengo miedo a la censura, ya no es la investidura presidencial? ¿Sientes que entre Andrés Manuel López Obrador y Cómodo existen paralelismos, al menos en rasgos de personalidad? Ya no hablemos tanto así de regla o de gobierno, porque obviamente hay miles de años de diferencia y son dos cosas, son prácticamente las peras y las manzanas, pero hay vasos comunicantes, me pregunto. Bueno, sí son miles de años de distancia, sobre todo hablamos de sistemas políticos muy diferentes. Exacto. En la época de Cómodo, el Imperio Romano tiene una forma de funcionamiento que depende esencialmente de la dinastía, donde el César, sus hijos, sean naturales o adoptados, son los que van a tomar el poder, y así es como funciona. Nosotros estamos ahora en un sistema distinto, pero el tipo de persona que puede llegar al poder, pues sí son los mismos hoy que hace 2000 años. No hay una evolución biológica que haya cambiado a los humanos. Entonces yo escribí en 2021 un artículo diciendo que el señor López Obrador estaba enfermo. Lo recuerdo claramente, lo comentamos en su momento, hicimos alusión incluso a otra figura incluso anterior al Imperio Romano. Hablábamos del síndrome de Casandra. Para breve paréntesis, para quienes no saben lo que es el síndrome de Casandra, pero se oye mucho, Casandra era una princesa troyana que sí existió. En los mitos, Casandra está maldita por los dioses, maldita en el sentido de que desde niña ella puede predecir el futuro y además muy, muy certeramente, pero nadie le cree. Y hablábamos acerca del el síndrome de Casandra. Es cuando una persona puede prever escenarios a futuro, y es algo tan aberrante que el resto de la gente se rehúsa a aceptarlos como algo fehacible. Pero cuando salió tu artículo de que estaba enfermo de poder,
que estaba a mitad del... fue un artículo que sacaste justo a mitad del sexenio. Un poco antes, sí, Un pero por esa antes, época, sí. Y lo hablamos en su momento en redes sociales. Por supuesto, ustedes saben que Macario es el arroba Macario MX y sus artículos y sus comentarios son muy puntuales y además es un excelente... me cuesta tanto trabajo decirle X porque además... Tuitero. Pues tuitero, ¿no? Porque eso es lo que somos. Es un excelente tuitero. Lo comentamos en ese momento y lo volvimos a comentar en Monterrey durante aquella feria del libro. Pero ahorita mencionabas lo dinástico y algo que me tiene medio inquieto, y ahorita regresamos al ¿La artículo. posibilidad de la dinastía? La posibilidad de la dinastía, pues ya está metido, aunque sea con calzador y de una manera muy chapucera. Pero no, la dinastía es una construcción cultural, una institución, una regla, Sí. que se inventó para evitar los conflictos que siempre ocurren cuando el que tiene el poder desaparece. Sí. En el Imperio Romano se podía utilizar al hijo natural, pero lo más frecuente fue adoptar a alguien. Sí. Y todo el mundo aceptaba que el adoptado era el que seguía, sin mayor problema. Entre los reyes en Europa, ya en los siglos de lo que llamamos Edad Media en adelante, la dinastía sigue funcionando para evitar los conflictos. En la democracia esto no funciona, ni en los estados modernos está funcionando, aunque no sean democracias. Ahí está el caso de Haití, por ejemplo. No hay manera de poner a alguien en tu lugar, no le ha funcionado a prácticamente nadie, no es un mecanismo que pueda funcionar hoy en día. Pero Con la excepción de Corea del Norte, pero ese es otro cantar, ¿no? Sí, ese podría ser un caso muy particular en el cual están usando los métodos tradicionales de aquellas épocas, ¿no? Sí, Cuando hay varios herederos, los vas matando y entonces ya nada más queda uno. Se nota que leyeron Yo Claudio al pie de la letra. Sí. Y la enfermedad que yo le atribuía a López Obrador es una cosa que se llama la tríada del mal, que consiste en tres cosas, ¿no? Narcisismo excesivo, lo que llaman el maquiavelismo, haciendo mal uso de Maquiavelo, pero la idea de que tú vas organizando todo para tus fines sin importarte nada en el camino, y la psicopatía, la incapacidad de entender los sentimientos de los demás. De no tener empatía con los demás. Y eso era muy claro en el caso de López Obrador, ¿no? Y de Cómodo también. Su incapacidad de entender las masacres, el sufrimiento de los niños con cáncer. Nadie importaba. Ya había pasado más que la él. Pandemia, inclusive. Había hecho aquel desafortunado comentario del anillo al dedo, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo diría sí, son personajes parecidos, en contextos totalmente distintos. Cómodo destruye la dinastía. Sí. Él es el último elemento de la dinastía. Después de él viene lo que llaman el año de los 5 Césares, una matazón hasta que llega finalmente a establecerse ya Septimio Severo, y me da la impresión que, no sé cómo es la película que va a salir, la segunda parte, ha de ser en contra de Galba, es decir, el emperador es Galba, ¿no? Así es, son los dos hermanos. Sí, de hecho, cuando muere Septimio Severo se quedan los dos con el poder. Así es, y son coemperadores. Sí, pero Galba se ejecuta a su hermano muy pronto. Es, pero rapidísimo. Y él, me imagino, va a ser el que va a tomar el papel de Cómodo, para que el hijo de Máximo pues haga otra vez una maravilla, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, damas y caballeros, y no necesariamente son spoilers, es la historia. Sí, esa es la parte histórica, pero bueno, me imagino la película tendrá 1000 cosas más, porque esa es la virtud de las películas. No son para que vayas a aprender historia. O sea, todas las películas son para transmitirte sentimientos, para generar en ti formas distintas de pensar, pero no para aprender historia. No, es para entusiasmarte, para que si tú quieres saber más. Y lees, ¿no? Claro. Lo mismo ocurre con la novela histórica, ¿no? Tú mencionaste Yo Claudio. Sí. Hay un montón de novelas muy buenas. A mí me gusta mucho la novela histórica. Pero después de leerla, voy a buscar libros de historiadores para ir confirmando que sí y que no. Esto es algo muy importante en todos los aspectos de lo que es la apreciación, la apreciación cultural. Tú decías, no, cinéfilo no soy, pero eres un espectador, y como lo dije, un espectador muy avesado. Esto es a lo que me refería cuando lo decía.
en el caso específico de Gladiador, yo estoy convencido de que tú llegaste, te sentaste en tu butaca, como en la butaca de al lado, y te sentaste en tu butaca a ver la película en el momento en el que se estrenó, porque además la película fue un éxito internacional, todo mundo quería ver, por distintas razones, porque querían volver a ver una película de romanos en cine, o porque querían ver los avances tecnológicos que había tenido, que se había atrevido Ridley Scott, porque había ido donde hasta ese punto ningún director se había atrevido a ir antes. Las escenas en el Coliseo prácticamente son todas realizadas con efectos de computadora. Y claro, ahora en las versiones digitales revisadas, en el 4K, etcétera, etcétera, que están disponibles para el mercado doméstico o para el streaming, están mucho mejor afilados o afinados dichos efectos. Pero en aquel momento fue así como que fue como haber visto al dinosaurio en Jurassic Park 7, 8 años antes levantarse de repente, ¿no? Y comer hojas del árbol. Yo recuerdo que ese momento fue probablemente un momento clave en mi vida como espectador, porque estaba viendo algo completamente fantástico que se sentía real. Y aquí es lo que está haciendo nuestro estimado y fino amigo Ridley Scott, que siempre ha tendido a hacer esto, ¿no? A hacer que lo que es prácticamente improbable se vuelva casi factible. Lo hizo en Alien, lo hizo hasta en Los Duelistas, que fue su primera película, y lo siguió haciendo en Blade Runner. Una cosa interesante Sí. de estos efectos y de por qué son importantes en la película es que Cómodo se sentía que él era un gladiador. Sí, claro. Y entonces, pues se ponía a matar animales desde arriba, le daban lanzas, o personas del público, estaba verdaderamente fuera de este mundo. Sí. Y en ese sentido, como dices, pues se puede parecer mucho al tipo de machos alfa, como les llamo yo, que Ajá. hoy tenemos gobernando muchos países. No es el caso único de Andrés Manuel, para que no Pues digan. no, ahí está Trump. Donald Trump es similar. Putin. Pedro Sánchez es similar, Sí, el de España. sí, Yo sí, insisto, él es López Obrador, nada más que alto, joven y guapo. Sí. Pero fuera de eso, es exactamente el mismo tipo de Sí. persona. Y esto lo puedes encontrar en muchos lugares hoy. Y esa es la parte que a lo mejor nos conviene, no hablando ya de las películas, sino en general, tenemos que empezar a evaluar por qué este tipo de personajes, que son negativos para la sociedad, pueden llegar al poder. Acceden al poder. En el caso de Cómodo se entiende, pues era el hijo de Marco Aurelio, no hubo otro y se quedó él. Pero a estos otros, en muchos países los hemos elegido. Sí. Y en otros países han logrado mantenerse en el poder, aunque no sea vía elecciones, como es el caso de Putin, durante 2 décadas completas. Erdogan es el mismo caso, 2 décadas enteras. Bueno, Fidel ¿Cómo le Castro, hacen? ¿no? Sí, pero ese es un caso previo. Sí, Fidel era un Castro caso, era un caso previo, y además totalmente era un caso de carisma, como el caso de Adolfo Hitler, que también era un caso de carisma, era profundamente carismático, era completamente una persona deleznable y aborrecible, y la gente lo sabía, pero era tan carismático que de todos modos el pueblo se volcó en las urnas Para por que él, ¿no? lo tengas para futuros pensamientos, Hitler y Mussolini, Sí. y lo mismo ocurre con Stalin, van a consolidarse, llegar al poder y consolidarse en él gracias al cine. Eso es cierto. Es la aparición del cine lo que les permite que ese carisma al que tú te has referido pueda ser visto por todos. Cierto. Cosa que antes de 1915 pues no era posible. Es verdad. Los de ahora no son resultado del cine, son resultado de las redes sociales. Efectivamente. Entonces, estos cambios tecnológicos nos generan momentos de mucha incertidumbre que son aprovechados por personajes como los que estamos comentando para llegar al poder. Entonces, este proceso de cambio de estos medios masivos, que como el que a ti te encanta, que es el cine, a las redes sociales, es un cambio profundísimo de civilización y no lo estamos entendiendo a fondo. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que el cine obviamente ha perdido un poco de la influencia que tuvo a lo largo del siglo XX. Con la aparición de la televisión, aunque la televisión no logró
reemplazarlo jamás, aunque ese era el gran temor de los que hacían cine. Las redes sociales tampoco han reemplazado al cine. El cine es irreemplazable, es una manifestación artística que es completamente irreemplazable, porque además las redes sociales, como quiera que sea, tienen un efecto muy masivo, pero el cine tiene un efecto más personal. Déjame ponerte de otra manera. El libro sigue existiendo, a pesar de que aparecieron las películas. Efectivamente. Porque mucha gente pensaba, la gente va a ir al cine, ya no va a leer los libros. No, se sigue leyendo. El cine va a seguir existiendo todo el tiempo que quieras, pero con la aparición, el fenómeno de redes sociales lo menciono así por ponerle un nombre, pero es una combinación de varias cosas, sobre todo la conexión y la interactividad. Y creo que el reemplazo del cine son las series que hoy podemos ver en un montón de sistemas de streaming que no existían anteriormente. Y ese es el reemplazo en el sentido de ser el mecanismo más importante de comunicación. No reemplaza al cine en su carácter artístico. Eso no va a ocurrir nunca. No, eso no puede ocurrir. Pero el impacto sobre la población, ahí sí ya ocurrió. Ahí estoy de acuerdo contigo, por la inmediatez. La gente no tiene que salir de casa. Nada. La gente no tiene que salir de casa para ver una serie. No, y para comentarla tampoco tiene que ir al café después, inmediatamente por Twitter y decir tal cual, o incluso desde que existían los blogs y todo esto, ¿no? Pero siento que el espectador, aunque vea por streaming, y mucha gente va a poder ver Gladiador si tienen ganas después de... Eso sí, y va a haber reestreno. Antes de... El rumor es que va a haber un reestreno de Gladiador en una versión restaurada en 4K, previo, casi simultáneo, al estreno en diciembre de Gladiador parte 2 en cines selectos en los Estados Unidos, para que la gente pueda ir a verla en pantalla en formato IMAX, etcétera, etcétera. Pero la pueden ver incluso ahora en plataformas de streaming, o quienes lo tienen en su formato de físico. A mí, por ejemplo, ese es el que más me gusta. Yo sí soy coleccionista de películas en físico, ¿no? Como espectador, a ti, ¿qué sensación te dejó Gladiador cuando la viste, siendo una persona tan afecta a la historia, a la investigación, como espectador en su momento y ahora en lo que le llamamos en retrospectiva? ¿Cuál es tu opinión acerca de la película de la que hablamos hoy? Bueno, a mí me parece que fue una película extraordinaria, que te movía, que generaba emociones en ti, que narraba bastante bien lo que ocurría en aquella época. Hay cosas que no son ciertas, otras sí, pero no importa. Estaba muy bien narrada, y eso siempre como espectador te deja muy contento. Visto en el tiempo, como comentábamos, me parece que es el inicio de esta nueva época. Te digo, coincide con el momento en el que empezamos a usar interacción, y eso es lo que va a permitir que ahora tengamos una forma totalmente distinta de hacer las cosas. Entonces fue realmente muy llamativo cuando ocurrió. Es una película que realmente generaba una gran emoción en el espectador, y por eso pues vale mucho la pena. Pero déjame aprovechar aquí, cuando Cómodo cae, el Imperio Romano ya no vuelve a ser el mismo. ¿Es verdad? La dinastía de los Severos, que es la que van a ver ahora con Galba y demás, pues ya es otro nivel. Y después de ellos viene 100 años de tragedias, y después de eso el derrumbe total del imperio, la construcción del cristianismo y demás. Fue un momento de cambio de época. Y creo yo que lo que hoy estamos viendo con este tipo de gobernantes en muchos países del mundo, no solo en México, de personajes similares en su caracterización psicológica de cómo era Cómodo, también nos están mostrando un fin de época. Sí. Entonces, cuando vayan a ver la película, tanto el reestreno como la nueva, vayan pensándolo en términos de esta es una historia que a la que siguió un fin de época. Efectivamente. Entonces, para que cuando salgan del cine, pues disfruten lo que vean. Pues no, y salías, yo recuerdo haber salido de ver Gladiador con una sensación
optimista, incluso esperanzadora, ¿no? Entonces, creo que ahora, haciendo eco de lo que mencionas, creo que no es, vamos, siento que ya pasamos por la época más truculenta y oscura. Ya más oscuro no creo que pueda ponerse. Quizás Eres muy optimista. soy Miguel. muy optimista, trato de serlo, pero digo, no veré yo, no veré yo ciertamente el cambio de época que tú mencionas, pero creo que de todos modos Gladiador es una película que sirve para restaurar en cierta forma el optimismo en el espectador. No todo es tan oscuro, y además es una película a la que yo le tengo un aprecio especial. No es una de mis películas favoritas, en realidad no, pero la aprecio mucho por muchas cuestiones. Fue una de las primeras películas que reseñé profesionalmente. Fue una película que vi varias veces en cine, y la vi varias veces en cine además porque fue un vínculo con mi papá. Con mi papá yo no tenía muchos vínculos cinematográficos. A él le gustaban las películas de James Bond y a mí no. Esta servía perfecto. Uy, esta nos sirvió, fue una de las películas favoritas. Probablemente fue la última película favorita de mi papá. Y cuando salió el DVD con todos los extras, bueno, se lo regalé en Navidad. El otro estaba encantado y la vimos cantidad de veces juntos, y fue algo como que nos unió. Por eso yo quería platicar también contigo de esta película, porque en cierta forma hay muchas cosas que ya no pude platicar con mi papá, pero quería platicar contigo porque en cierta forma los dos eran apreciadores de la historia antigua del Imperio Romano, y de este tipo de historias que son una narrativa histórica, y hago comillas para quienes no me están viendo con los dedos, narrativas históricas de ficción basadas en una realidad, pero que también tienen muchos elementos que son muy apegados a nuestra realidad y a lo que podemos esperar, y por eso yo te agradezco muchísimo que aceptaras No, hombre, esta al invitación. contrario. Y también te quería preguntar, tus nuevas publicaciones. Sacaste el libro hace relativamente poco. Hace 2 años, creo, salió el de México en el Precipicio, que fue el que tú viste allá en Monterrey. Y salió Luego salió otro que se llama El Dinosaurio Disfrazado. Así es. Que es más sobre historia política de México. En efecto. El último capítulo es el que creo que deberían todos, si pueden, echarle un ojo. Es bien diferente al resto del libro. Uh-huh. Y trata de explicar por qué en el fondo nuestros problemas tienen su origen en nosotros mismos. Así es. No es nada más que el político llega porque tenía que llegar. Nosotros lo pusimos. Lo ponemos, y eso es lo que creo que hay que ir pensando otra vez en términos de esta lógica, como dices, del cine. Del cine. Nada de lo que van a ver en el cine nunca es verdad, ¿eh? No se trata de eso, ni los documentales a los que la gente le tiene mucha fe, esos no tampoco todos son al 100% ciertos, ¿eh? reales, No, es verdad. Hay cachos reales y hay cachos ficticios, que Exacto. son lo que le dan la narrativa. Claro. Y que eso va en alguna dirección siempre. Es el oficio de narrar, que existe desde que se contaban historias frente al fuego. Así es. Pero algo que es muy importante, y que bueno que lo señalas, es que la vida, al final de cuentas, desde 1896 y 1915, que fue ya cuando se volvió algo más masivo, y luego los años 30, los 50, los 60 con toda la revolución cultural, los 70, los 80, los 90 con los avances tecnológicos, y la época actual, el cine se ha convertido, y eso es algo que es muy importante para quienes nos apasiona, en cierta forma, tanto para los espectadores como para los que amamos el cine, es que se ha convertido también en la fuente en la que nosotros de la que tomamos nosotros la realidad que luego hemos ido forjando. Por eso siento y siempre digo que ese es el lema de este programa: en la butaca de al lado todos estamos hechos de estrellas. Muchísimas gracias, Macario. Miguel, gracias a ti. Qué alegría haberte tenido aquí. Te invitaremos nuevamente y seguiremos platicando acerca de temas históricos en el cine, porque creo que nos queda mucha tela de donde cortar. Gracias, mano. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, y recuerden, nos pueden escuchar en todas las plataformas donde ustedes escuchan habitualmente podcasts, y nos pueden ver también en el canal de YouTube de Fluxus. Yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella favorito, y recuerden, como dijo la Betty Davis,
Si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.